Bueno, perfecto. Buenos días a todos. Bienvenidos. Me gustaría daros la bienvenida por parte de las dos coordinadoras de la cátedra. Ya sé que os han hecho una recepción estupenda por parte de la directora y la vicerrectora, pero nosotras sí que os agradecemos muchísimo que hayáis tenido esta acogida y queremos daros un especial agradecimiento en ese sentido. Yo cambio totalmente de tema, me paso a la sanidad animal, me paso a mi tema que sobre todo es el diagnóstico anatomopatológico, y el concepto de esta presentación es un poco presentar ya no solo los nuevos retos a nivel sanitario, sino también el concepto de enfermedades emergentes, reemergentes, zoonosis, nuevas, qué efectos tienen, qué consecuencias puede tener para la industria. Es un poco el ver en qué situación nos localizamos en este momento y qué consecuencias puede tener para el futuro. Evidentemente, en media hora no me da, porque lógicamente media hora para tratar todos estos temas sería imposible, pero sí que he hecho una selección de enfermedades que yo creo que pueden ser de interés para vuestras explotaciones en las que estéis trabajando, para vuestras granjas, para vuestras empresas, aquellas que tengan también esa connotación zoonótica y qué importancia tendrá si van a venir, si no van a venir, y un pequeño barrido de las tres últimas y sus pequeñas consecuencias. Así entonces, comenzamos con lo de qué es una enfermedad emergente. ¿Cuál sería el concepto de una enfermedad emergente? Sería, en este caso, es una enfermedad desconocida que evidentemente se disemina entre la población general. Es decir, como es una enfermedad desconocida, no tenemos inmunidad, esta enfermedad es nueva e incluso le podemos dar dos vertientes distintas, ¿vale? Vamos a considerar que es emergente en determinados continentes. Es un continente en el que nosotros tenemos ya casos de PIRS, pero aparece en otro continente. Es emergente para ese continente. O bien, nosotros en Europa tenemos casos, pues pongamos, toda la zona de peste porcina africana, diagnosticamos peste porcina africana, pero ahora se diagnostica en otro continente. O, más clásico, el de la diarrea epidémica porcina, en el que, bueno, es una enfermedad que conocemos, pero que ahora tenemos nuevas cepas que no sabemos si pueden venir a nuestros animales o no, y la resistencia que vamos a tener. Ese sería el primer concepto de emergentes. El segundo concepto sería en una zona concreta. ¿Qué ventajas tiene el tener una enfermedad emergente, si es que tiene alguna ventaja, en una zona concreta? Que es mucho más fácil de erradicar, porque es una zona concreta, pongamos el pestivirus atípico, que se restringe a determinada zona y que tendremos unas herramientas más fáciles para luchar contra ella. En el concepto de reemergente, es una enfermedad de yo te conozco, te fuiste, te controlé, pero reapareces. ¿Reapareces cómo? Reapareces probablemente más patógena, ¿vale? Y con una serie de modificaciones y alteraciones que hace que ahora te desconozca y al reaparecer tenga que crear anticuerpos. ¿Cuáles son esas causas de emergencia o de reemergencia? Pues la primera de todas en la que nos tenemos que centrar sobre todo es en el patógeno. Hay una serie de mutaciones genéticas del patógeno que va a hacer que las enfermedades sean reemergentes. Eso está claro, ya ha pasado en algunos casos, como por ejemplo en influenza, con mutación del agente causal, o bien con la diarrea epidémica porcina si la introducimos en una zona indemne. Ese sería el concepto del patógeno. ¿Cuál sería nuestra segunda causa de emergencia? El hospedador. Si creamos una serie de razas que sean muy prolíficas y, evidentemente, no tienen un buen encalostrado, van a tener una tendencia muchísimo mayor a tener diarreas. Luego, el hospedador sería nuestra segunda causa. Y, en tercer lugar, el medio ambiente, como hemos comentado ahora, ¿tenemos reservorios en animales silvestres? Complicados. Si tenemos, por ejemplo, bien que tengamos el jabalí o que sean los murciélagos, ya tenemos más problemas para su control y más fácil que esa enfermedad sea reemergente. Estos serían los ejemplos como el virus Nipah o la peste porcina africana. Las resistencias antimicrobianas, que como hay toda una sesión en la que se va a tratar sobre este tema, yo no voy a entrar porque podría estar otra media hora hablando de todas aquellas enterobacterias y estafilococcus resistentes a antibióticos. Y también en aquellas enfermedades en las que cuando nosotros dejamos de utilizar o retiramos esos antibióticos aparecen, que ese sería también relacionado con el medio ambiente. Así pues, una de las cosas que nos tenemos que plantear es cómo controlamos esas enfermedades emergentes y reemergentes. Yo hago siempre dos visiones, una el control en brote y otra el control en explotación. El control en brote tendríamos las medidas de bioseguridad, en la cual tendremos una charla específica que nos hablará de qué medidas de bioseguridad serán las que tenemos que aplicar. Y, por supuesto, el aislamiento y caracterización del agente causal con el objetivo de crear autovacunas. Autovacunas en mi propio brote. Ese sería uno de los ejemplos para controlar esa enfermedad en la explotación. Pero, si me voy ya al brote, lo importante ya no estoy en una granja, estoy en un brote general. Ahí es donde tenemos que tener en cuenta nuestra rapidez en el diagnóstico de la enfermedad, en la notificación del caso, en la encuesta epidemiológica, es decir, de dónde ha venido esta enfermedad,
cómo ha llegado a mi granja, qué animales son los susceptibles, los tengo que sacrificar, no solamente a eso, sino también los afectados, y tengo que establecer una vigilancia de tipo oficial. Enfermedades emergentes que nos importen en la producción porcina, las tenemos muy claras. Vamos a hablar del PIRS, vamos a hablar del circovirus porcino tipo 2 y vamos a hablar de la peste porcina africana. También daremos unas breves pinceladas de la diarrea epidémica porcina y rotavirus, hablando un poco de lo que son las diarreas, y también de la enfermedad vesicular porcina y la pestivirosis atípica. De estas enfermedades, lógicamente, habéis preguntado a una anatomopatóloga, con lo cual yo voy a centrarme sobre todo en qué es lo que vamos a ver en la explotación cuando detectemos una enfermedad de estas características. También vamos a hablar de qué medidas preventivas podemos hacer, que es en el porcino fundamental. Así que si hablamos del PIRS, todos sabemos que ya está definido que hay dos virus distintos que afectan a lo que son las cepas europeas y americanas, y vamos a tener distintas vías de entrada para este agente causal, para este virus. Tendremos la vía respiratoria, tendremos la vía digestiva, la venérea, la transcutánea, pero lo más importante es que en nuestra explotación tendremos distintas visiones del PIRS en función de la época de la estacionalidad en la que estemos dentro de nuestra explotación. Si son lechones que simplemente estarán prácticamente anoréxicos, son animales que tendrán algo de disnea, con edema, diarreas y con enfermedades oportunistas que serán las que verdaderamente veremos. Cuando nosotros estamos en la sala de necropsias, a esos lechones nos vienen con cualquier otro tipo de patología que puede estar ocultando que hay un PIRS subyacente. ¿Vale? Que eso es lo que nosotros vemos. En transición y cebo, esos animales ya vienen con unas lesiones a nivel pulmonar mucho más graves. Siguen teniendo esos signos de fiebre, anorexia y adelgazamiento, pero ya comienzan con lesiones clásicas en el pulmón, en el que hay una afección de los lóbulos craneales, es un pulmón que no colapsa y de nuevo volvemos a tener enfermedades oportunistas en las que hay, por ejemplo, una pleuritis fibrinosa asociada. Y cuando hablamos de las cerdas reproductoras, aquí es donde ya veremos que no solamente tendremos todos esos signos que acabamos de ver, sino que también tendremos los mortinatos y los abortos junto con problemas mamarios. Esta es la visión que tendremos que hacer en nuestra explotación si tenemos tanto los lechones como la transición y cebo y las reproductoras afectadas con todas estas patologías. No hay tratamiento, luego, ¿qué haremos? Solo prevención. En principio, la prevención siempre tiene que estar basada en función de las posibilidades que tiene de entrar el virus y de distribuirse el virus en nuestra explotación. Tienen ustedes en la imagen las probabilidades que hay de introducción del virus en la explotación y cuáles son las más importantes y las menos importantes. Evidentemente, la reposición es una de las más importantes, por supuesto el semen también y los vehículos. Esos serían nuestros tres objetivos para evitar la entrada. Tendríamos dos objetivos que no por ello son menos importantes, pero que también hay que recalcar, que serían a través de vía erógena, en aquellos animales por proximidad, granjas por proximidad, y también los humanos cuando actuamos como fómites, es decir, los veterinarios que vamos de granja en granja y podemos también hacer que la enfermedad venga. Hay otros residuales, como sería en este caso pues las moscas, etcétera, que también tendrían su importancia. Luego tendremos que aplicar las medidas de higiene y prevención asociadas a prevenir precisamente esto, a ese aislamiento y cuarentenas de los animales, al control de los animales nuevos, que vengan de centros de inseminación que sean negativos a PIRS y con filtros de aire. Por supuesto, para el diagnóstico tendremos que basarnos, hay tres cosas que tenemos que hacer. Tendremos que pensar en los lechones, tendremos que pensar en los abortos, pero también tendremos que pensar en las hembras. La sangre de hembras que nosotros veamos que sean negativas a PIRS, vamos a esperar a hacer una seroconversión. Ha salido negativo, pero todavía no podemos saber seguros si habrá una seroconversión o no. Luego, no solamente hacer PCR en estos animales, sino esperar con el tiempo a que se produzca la seroconversión. El control estará relacionado perfectamente con las medidas de higiene. Tendremos que tener una reposición controlada, realizar una vacunación con vacuna atenuada, eutanasiar a los animales débiles y hacer despoblaciones parciales. ¿Cuál sería la imagen del circovirus? Si tuviéramos un circovirus porcino tipo 2, las vías de entrada son muy parecidas, pero en este caso ya se juntan la inhalación y la digestiva. Tenemos que tener en cuenta que hay una serie de factores de riesgo para que nuestros lechones tengan circovirus tipo 2 que va a depender de la hembra y de ellos mismos. Va a depender de la hembra, ¿por qué? Porque les transfiere la inmunidad suficiente. Es decir, si la madre transfiere la inmunidad suficiente, los lechones tendrán menos probabilidad de padecer la enfermedad. Por supuesto, también tendrán que ver si la hembra tenía viremia en el momento del parto. Eso también va a hacer que nuestros lechones sean más susceptibles. Pero luego la propia línea va a tener una serie de susceptibilidades en la que veremos pues,
bien que sean machos, la línea genética de la que estamos hablando, el origen, el peso que tengan al nacimiento, todo ello también va a influir en que tengamos factores de riesgos para circovirus. Hay un estudio hecho por Martín y colaboradores en 2019 en el que compara lo que son, dentro de la explotación, el manejo, las instalaciones, los tratamientos, la alimentación, la vacunación y compara los factores que pueden incrementar o disminuir el riesgo para padecer este circovirus. Recomiendo su lectura porque son muy claros y nos ayudan mucho de cara a esa protección. Formas de presentación del circovirus. Tenemos enfermedad sistémica con síndrome de adelgazamiento al postdestete. Animales en los que apreciamos perfectamente lo que es la columna vertebral. Se aprecia perfectamente, son animales que no engordan, son animales que en comparación con sus congéneres pues vemos que prácticamente se quedan como al final de la producción, que probablemente nos llegan a la sala de necropsias, que son los que utilizamos nosotros para las prácticas de tercero, y que realmente eso es lo que vemos, un síndrome de emanciación al postdestete que no es compatible con nada, que abrimos el animal y tampoco tiene nada, pero que luego tiene, en este caso, un circovirus subyacente. En algunos casos aparecen neumonías proliferativas necrotizantes. Aquí tenemos un ejemplo, estamos en un pulmón en el que en la parte proximal, los lóbulos craneales, a la sección se producen neumonías de tipo necrotizante con secreciones también. Aquí en principio solamente vemos que el pulmón no colapsa, hay zonas enfisematosas y los lóbulos cranioventrales más afectados cuando tenemos esta imagen. En algunos casos podemos tener enteritis, también ya más adelante puede haber un fallo reproductivo, en este caso en las hembras es donde vamos a ver esa momificación fetal en la que parte o la totalidad de la camada aparece completamente momificada, con esa momificación de gangrena seca característica, o bien con un síndrome de dermatitis nefropatía porcino. Todas estas son las visiones que podemos tener en nuestra explotación frente a un circovirus porcino. En ese síndrome de dermatitis nefropatía vemos que se afectan con las pequeñas hemorragias que aparecen en toda la piel y además con esa glomerulonefritis hemorrágica también que se da en el riñón. No hay tratamiento, solo prevención. ¿En qué nos basamos para la prevención del circovirus? En lo mismo que nos basamos para la prevención de cualquier enfermedad de tipo infectocontagiosa en el porcino. El plan de los 20 puntos de Maddec. El plan de los 20 puntos de Maddec lo tenemos que tener como el ABC para el área de parideras, de transición de engorde y puntos adicionales. Son puntos muy parecidos, pero que tienen sus peculiaridades en función de si hablamos de las parideras. El manejo de todo dentro, todo fuera, la limpieza y desinfección de las cerdas, las adopciones solo en caso necesario. Si pasamos a la transición, por supuesto que seguiremos con el todo dentro, todo fuera, pero intentaremos disminuir la densidad de animales y que tengan más espacio en los comederos, mejorar la calidad del aire y la temperatura. Si pasamos a engorde y finalización, ahí todo dentro, todo fuera, no mezclaremos con transición y disminuiremos la densidad. ¿Qué son los puntos habituales que ya finalizan este plan de Maddec? Pues un adecuado flujo entre los edificios, un programa vacunal apropiado y una higiene estricta. Estos 20 puntos nos sirven para cualquier enfermedad infectocontagiosa que vamos a tratar hoy y que tendremos que prevenir en nuestra explotación. En el caso de la peste porcina africana, pues por supuesto estamos muy preocupados por el hecho de que pueda venir. Esta es una imagen, ya sabéis que ahora en lo que es la Organización Mundial de la Sanidad Animal, la consulta de los focos se hace a través de WAGIS. WAGIS es un mapa en el que nos va dando los focos que ha habido en los últimos meses, años, y esta imagen que les planteo es los últimos 4 años. Es la imagen de cómo está el mundo respecto a la peste porcina africana, la presencia dentro de Europa, la presencia en Sudáfrica y también en todos los países asiáticos. Nos interesa, lógicamente, la cercanía a España, porque evidentemente tendremos un problema gordo si diagnosticamos en nuestro país. Sabemos que tenemos distintos animales que pueden padecer la enfermedad, también el jabalí europeo, pero también el warthog y el cerdo bush, que pueden padecerla tanto en Sudáfrica como en Europa. Y distintas vías de entrada, y una de las más importantes y que se descubrió aquí, que fue la picadura de la garrapata. También hay material quirúrgico que nos puede transmitir la enfermedad, etc. Y el problema de esta enfermedad son los portadores asintomáticos que en situaciones de estrés pueden eliminar el virus. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Cómo diagnosticamos la enfermedad? En general siempre se hablaba de las hemorragias que aparecen de tipo petequial o de tipo equimótico en algunas localizaciones viscerales. Esta es una imagen de tipo hemorrágico estilo sufusión, ¿vale?, en la piel, donde se dan casos de peste porcina africana donde podemos ver ese tipo de hemorragias. Además, en algunos animales
Es posible que veamos los nódulos linfáticos aumentados de tamaño, hipertrofiados y en algunos casos hemorrágicos, y por supuesto la esplenomegalia, que también se da en este tipo de patología. Además, tenemos focos en los que vemos en los riñones esas petequias a nivel de la cortical, pero también a nivel de la medular, como sería en la imagen de la derecha, y edemas, como sería en este caso un edema a nivel del pericardio. Este sería un caso en el que, si vemos todas las imágenes que acabamos de comentar, tendríamos que tener no la certeza, pero sí por lo menos el sospechar que podríamos tener peste porcina africana. ¿Y qué hacemos para prevenir? Pues en este caso, si tenemos animales crónicos, veríamos que, espero que nunca sea el caso, que tengamos una necrosis cutánea y úlceras o incluso pulmones ya afectados con adherencias y con neumonías de tipo catarral. ¿Qué es lo que haríamos? Prevención. Aquí, en este caso, no es vamos a decir vamos a tener una prevención, voy a intentar disminuir el brote en mi explotación. No, aquí tenemos que erradicar, tenemos que eliminar, estamos en esa situación. Luego, en principio, evidentemente tendremos que controlar nuestro brote con el control de los movimientos, la inmovilización, la encuesta epidemiológica, los vectores, la confirmación, pero además tendremos que erradicar sacrificio, destrucción, eliminación de restos, limpieza, vacío, repoblación y ver qué es lo que pasa. Vamos a prevenir. Vamos a prevenir para intentar que esto no se acelere. Es un poco como el tema de la viruela ovina y las medidas que se han tomado para ello. Es verdad que no es una zoonosis, es verdad que estamos hablando del ovino, es verdad que ayer salió en La Sexta y entonces es cuando mi familia me preguntó todo el mundo ¿qué ha pasado con la viruela ovina? Digo, bueno, pues es que realmente no se han tomado las medidas cuando se tenían que tomar y entonces es algo que se descontrola. Pues aquí es donde, si queremos estatus libre, vamos a controlar esas importaciones, vamos a hacer la cuarentena, vamos a eliminar los desechos, vamos a controlar la identificación de los animales y su vigilancia serológica. Las diarreas, hay un gran elenco de distintos agentes causales que pueden producir diarreas en el porcino. En este caso me centro en la diarrea epidémica porcina con las distintas vías de entrada que tiene y las distintas formas que va a tener en la explotación. Entrará como epizootica y se hará enzootica como cualquier alteración. Pero fijaos las diferenciales que tenemos que hacer dentro de los lechones cuando vemos procesos diarreicos. Va a depender mucho de las semanas de edad que tengan los cerdos, entre 0 y 3 semanas, 4 y 8 semanas o más de 8 semanas, para que nos afecten unos agentes u otros. En el caso de la diarrea epidémica porcina y de la gastroenteritis transmisible, afecta prácticamente a todas las semanas. Pero sí que luego haremos un diferencial con rota y algunos coronavirus, los clostridios en las primeras semanas de vida, Escherichia coli Campylobacter indistinto, Salmonella, que nos hablará Raúl, se centrará más en las 4-8 semanas de vida y luego ya nos iríamos hacia lo que son los temas parasitarios, pues toxoplasma en todas las semanas, criptosporidio, etcétera. Es decir, tenemos que hacer un diferencial tremendo para saber exactamente qué es lo que tenemos en nuestra explotación. Esta es una diarrea clásica que nos enseñaron cuando estábamos estudiando anatomía patológica especial, aquellos que no hicimos grado, o en integración en aquellos que hicisteis el grado en porcino, en el que habla de cómo se transmite la enfermedad. Hay una ingestión del material contaminado, probablemente contaminado con heces infectadas. Esas heces infectadas, lo que es el agente causal, se replica en el intestino delgado. ¿Y qué es lo que hace en el intestino delgado? Degenera los enterocitos. Y aquí es donde entramos los anatomopatólogos y vemos que se atrofian las vellosidades, prácticamente se fusionan y se produce una mala absorción. Pero si nos fijamos, las criptas siguen funcionando. Luego, si las criptas siguen funcionando, la cuestión es que habrá una diarrea secretora. Es decir, habrá esa atrofia, no habrá una buena absorción de nutrientes, pero habrá una pérdida de electrolitos, que continuará con un aumento de la presión osmótica y finalmente una deshidratación y muerte. Este es el concepto de diarrea clásico que estudiamos todos cuando hablábamos de una diarrea en cualquier especie. Este es el caso de una diarrea epidémica porcina. Y, de nuevo, no hay tratamiento, solamente hay una prevención. Hay una profilaxis sanitaria, no tenemos vacuna a nivel europeo, sí que hay vacuna en aquellos sitios donde las cepas nuevas están presentes y, en principio, lo que sí que tenemos es un protocolo de bioseguridad publicado por el Ministerio que pueden consultar en esta página web para la diarrea epidémica porcina en caso de que se diagnosticaran las cepas nuevas, ¿vale? Que se puede consultar sin problema.
Yo, en principio, dejaría esta presentación para aquellos, lo comentaremos después, pero para aquellos que puedan acceder a la misma. En el caso de los rotavirus, de nuevo, solamente tenemos prevención. Vemos una diarrea profusa, el mismo tipo de diarrea, y aquí, además de prevención, pues lo que podemos hacer siempre son áreas de descanso, zonas en las que los animales estén confortables, tenemos posibilidad de vacunas, tenemos posibilidad de dar antibióticos a los animales, pero puede aparecer en nuestra explotación sin avisar. Vesicular. ¿Es importante la enfermedad vesicular? Pues es importante en porcino el elenco de enfermedades vesiculares. En general, el Senecavirus tipo A, que sería este picornavíride, que es de la enfermedad vesicular que surgió en el 2008 y 2012 en Canadá y que posteriormente se han dado cepas en el 14 y en el 15 en Brasil y en Estados Unidos, su mayor preocupación, como siempre, es el parecido a la fiebre aftosa. Si fuera una fiebre aftosa, ya sabemos que tenemos que entrar en crisis, con lo cual en todo lo que sean enfermedades vesiculares en el porcino tenemos que diferenciarlo. Las lesiones son las mismas, se forman estas pequeñas aftas o vesículas, también a nivel de todas las mucosas e incluso en las extremidades esas vesículas se rompen, se contaminan, se infectan y da un aspecto que si nos fijamos y comparamos todas las enfermedades vesiculosas existentes en el porcino, pues en todas ellas esta localización de las vesículas, me da igual que sea me da exactamente igual que sea la enfermedad vesicular, la estomatitis vesicular, la fiebre aftosa. En todas ellas está localizados en la jeta, en la mucosa oral, en lo que es el rodete coronario. Entonces, son muy difíciles de diferenciar. Tenemos que utilizar un diagnóstico certero para poder diferenciar estas enfermedades. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si tenemos sospecha de una enfermedad vesicular? Notificar de forma inmediata. Y que se activen todos los protocolos que hemos comentado antes de control de foco en el rebaño, erradicación y medidas sanitarias. En cuanto al pestivirus atípico, lo único que se ha diagnosticado en este caso son cepas que se han diagnosticado en Norteamérica, Sudamérica, algunas en Europa y en Asia, es que aparecen lechones con temblor congénito. Lechones con temblor congénito se ha asociado a varios virus. En este caso hablamos de un pestivirus, que sería el mismo caso de pestivirus como aparecen en las pestes, y en los lechones infectados son cambios en las fibras nerviosas, hay una encefalitis y una desmielinización que hace que tengan ese temblor congénito. ¿Tiene importancia? Pues, hombre, se han hecho distintos estudios y se ha visto la presencia del virus en semen, en jabalíes, en glándulas salivares, en duodeno, en páncreas y colon. El que esté el virus no quiere decir que esté la enfermedad ni que sea productora. El hecho de que diagnostiquemos una pestivirosis, tiene que haber una producción de anticuerpos, tiene que haber una asociación causa-efecto con la enfermedad, cosa que no sucede en el pestivirus atípico. Las lesiones más típicas que se ven son esa hipomielogénesis que no veis, que simplemente que desaparece la mielina, por lo que sea la imagen no nos permite verla, y se desmieliniza, ¿vale? No solamente se sintetiza menos, sino que además las zonas donde hay mielina se disminuyen. Para esta enfermedad, siendo de las últimas emergentes, no tenemos ninguna estrategia de control ni prevención, ¿vale? En el momento actual, porque no se le ha dado de momento la importancia necesaria. En cuanto a las zoonósicas, tendríamos que tener en cuenta la influenza porcina, el virus Nipah y la hepatitis E, pero también tendríamos que ver la importancia en este momento actual de Clostridioides difficile, cisticercosis fuera de nuestras fronteras, encefalitis japonesa y Streptococcus suis. Estas serían las enfermedades que valoraríamos como zoonósicas de mayor importancia a nivel mundial. Algunas tienen relevancia en nuestro país y otras no, ¿vale? Otras lo pueden tener. En cuanto a influenza, siempre me gusta esta imagen, que es del estudio de Rajao y colaboradores en 2019, que son los subtipos de virus de la gripe de origen humano que circulan en cerdos en los diferentes continentes. Entonces, todos estos subtipos son virus nuestros que circulan en cerdos, es decir, que tenemos una capacidad de recombinación entre nuestro virus gripe con el virus porcino y el virus de las aves que es tremendo. De hecho, el otro día hablaba con una compañera de trabajo en la que este año, trabajando en una granja como trabaja, no les han vacunado de gripe. He dicho, bueno, a lo mejor nos hemos vuelto todos locos con el COVID y no hemos pensado en que realmente las personas que son las que trabajan en granja pueden producir este tipo de recombinación y ser mucho más graves de cara a la salud. ¿Qué es lo que produce influenza? En general, una neumonía de tipo broncointersticial. Esta es la característica neumonía que ponemos en tablero de ajedrez. Es una neumonía intersticial que afecta al intersticio del pulmón y además nos fijamos que en los lóbulos, a veces puede ser lóbulos cranioventrales, pero también los diafragmáticos se ven ampliamente afectados. En algunos de los casos, los linfonodos mediastínicos también están afectados.
Y el tratamiento solamente es paliativo. Podemos realizar la vacunación, que es lo que deberíamos, por esa combinación que tenemos entre el hombre y el porcino respecto a la hibridación del propio virus. Virus Nipah, altamente contagioso en cerdos. ¿Problema que tenemos? Murciélagos. Los murciélagos frugívoros, en este caso, son el mayor hospedador de este virus, del virus Nipah. Va a crear una enfermedad zoonósica, es una enfermedad que crea, por supuesto, una enfermedad febril, con dificultad respiratoria, con problemas neurológicos. Aquí tenemos un poco cuál es su forma clínica más característica y las lesiones asociadas. Vemos que a nivel del respiratorio pues tiene consolidación pulmonar, pero también a nivel del sistema nervioso central se produce congestión de las meninges, hay una hiperemia, etcétera. Ventajas. Este es el aspecto de los últimos 4 años del virus Nipah. Bueno, a fecha de anteayer, ¿vale? Entonces, en verde es que no hay casos de momento que se hayan diagnosticado o que se hayan comunicado, en este caso, a la OIE. Este es un ejemplo que cuesta encontrar lesiones características del virus Nipah. Este es un ejemplo en un hurón. ¿Vale? Es una infección experimental, son distintos días y cómo se producen las lesiones en el pulmón. Son animales en día 0 de infección y conforme vamos avanzando vamos viendo cómo se produce ese tipo de neumonía de tipo hemorrágico multi-spot en el que vemos con una distribución miliar a lo largo de todo el pulmón. Esta misma lesión es extrapolable al porcino y es extrapolable a humana. ¿Vale? En todos los casos se puede ver igual. Y tenemos que, evidentemente, hacer un diagnóstico diferencial. ¿Con quién haríamos un diagnóstico diferencial del Nipah? Pues con todos aquellos que tengan problemas respiratorios y neurológicos. ¿Con quién? Con PIRS, con influenza, con Augeski, con encefalitis japonesa. Con todas ellas deberíamos hacer un diferencial. Esta es la parte de la transmisión más importante. Si nos fijamos, son esos murciélagos frugívoros los que a través de la orina, la sangre y la saliva contaminan todo lo que sería la fruta. Esa fruta o el agua de bebida para el hombre pasa al cerdo y del cerdo, ¿vale?, de nuevo se mantiene en la población o bien pasa al hombre. En aquellos puntos donde se diagnostica Nipah, en el hombre hay un 40 a un 75% de mortalidad. ¿Vale? Entonces, aquí sí que la desinfección es total, la eliminación de los cerdos positivos, la vigilancia serológica y la prohibición de importación de aquellos países en los que se diagnostica este tipo de virus. En cuanto a la hepatitis E, es de gran importancia. Este es otro tipo de, si se fijan, es otro tipo de mapa. Estos son los genotipos presentes a nivel mundial de hepatitis E y afecta anualmente a más de 20 millones de personas. ¿Vale? Entonces, es una enfermedad de países subdesarrollados porque, lógicamente, por las medidas de transmisión, se contamina el agua, son todas las fuentes de infección que tenemos, la contaminación del agua. También se ha visto contaminación de frutas, se ha visto contaminación de la carne del porcino y todo ello revierte en el hombre produciendo una zoonosis. ¿Qué son las lesiones que producen? Pues en el cerdo pocas. La hepatitis E, en algunos casos se pueden ver algún foco inflamatorio alrededor de lo que serían la vena centrolobulillar, pero normalmente no se produce ningún tipo de lesión asociada. ¿Cuál sería su prevención? Pues lógicamente no beber agua contaminada si pudiéramos y comer carne de caza muy cocinada. En cuanto a Clostridioides difficile, son brotes diarreicos epidémicos en humana muy importantes que está asociado al uso de antibióticos, o mejor dicho, a la retirada de los mismos. Está asociado a gran resistencia a antibióticos y ahora está en boga esta enfermedad, sobre todo porque es una enfermedad hospitalaria. Pero en el cerdo lo que nos produce y cómo la podemos detectar es una enterocolitis necrótica, pero sobre todo con un edema de colon, que podemos ver aquí. Esta es la típica diarrea en la que cuando vemos el intestino brota y se rompe la vellosidad, donde podemos tener en forma de volcán, pero vemos muy bien el edema de colon, en este caso en la serosa del mismo. En cuanto a factores de riesgo que podamos tener en la explotación, siempre vamos a tener, dependerá de la carga bacteriana que haya en el entorno y de la microbiota del animal, de los sistemas de limpieza y desinfección. No se asocia al uso de antibióticos de momento en el porcino, sí en humana, y también a que tengamos otros patógenos entéricos. Cisticercosis es una ciclozoonosis estricta, es muy importante en Latinoamérica, África y Asia, y nosotros podemos ser hospedadores definitivos e intermediarios. De hecho, en general, cuando hablamos nos vamos a la OMS,
habla que es una de las enfermedades más importantes y de transmisión rural a nivel de los países subdesarrollados y no solamente produce la alteración del sistema nervioso central, sino que se están viendo gran cantidad de casos de epilepsia. Prácticamente el 30% de los casos de epilepsia están asociados a este fenómeno de la cisticercosis. Es el Cysticercus telulose que podemos encontrar en el músculo. Vemos aquí los distintos cisticercos asociados al músculo y nosotros podemos actuar como hospedador definitivo cuando ingerimos en este caso, y podemos ser capaces de producir huevos en las heces, pero también podemos actuar como hospedador intermediario y tener la cisticercosis generalmente a nivel del sistema nervioso central, como se puede apreciar en esta imagen. En la encefalitis japonesa, aquí lo más importante son los reservorios silvestres, que son los que nosotros somos hospedadores accidentales. En el porcino nos vuelve a dar este síndrome SMEDI, como hemos visto antes, animales mortinatos que aparecen momificados y con hipoplasia cerebelosa. En general, tendremos que hacer un buen diferencial cuando tengamos encefalitis japonesa para todos aquellos animales, todas aquellas virus que nos pueden producir SMEDI, ¿vale? Virus y bacterias. Prevención simplemente, en nuestro caso, con vacunación y con el control de mosquitos si tuviéramos la enfermedad presente. Con Streptococcus suis, ya por último, las vías de entrada son respiratorias, digestiva y percutánea y nosotros estamos en íntima relación con el porcino, con la multiplicación de Streptococcus suis en el porcino y que pueda transmitir a los animales domésticos y también la transmisión humana, bien por contacto directo, bien por la ingestión del consumo de carne. En este caso, Streptococcus lo que producen los animales es una meningitis que es de tipo, va avanzando en el tiempo, los animales van mostrando signos neurológicos hasta que aparece una meningitis que en este caso es de tipo purulento, como se puede apreciar a nivel del cerebelo o aquí, como tenemos en esta imagen, en la corteza cerebral, con gran presencia de pus. ¿Es un agente zoonótico? Sí. ¿Es importante para humana? También. La más ruta importante, en principio, que tiene es la ingestión de carne que no esté bien cocinada, con lo cual eso es algo que tendremos que tener en cuenta de cara a la prevención. Este es el ejemplo de meningitis en humana, donde es una meningitis de tipo purulento que se caracteriza también por tener hiperemia y hemorragias en el sistema nervioso central. Aquí tienen lo que es un diagrama de flujo de cómo se realiza este tratamiento y cómo se realiza la prevención de la enfermedad, tanto en los animales domésticos como en humana. Otras de interés. Pues les voy a comentar solo 3 porque ya es una sobredosis de enfermedades que cuando tengan en cada una de ellas en cada una de las sesiones se identificarán las más importantes. La importancia del bocavirus, la importancia del Torquetenosus virus y del circovirus tipo 3. En el caso del bocavirus, de nuevo vamos a hacer, es una enfermedad que no la hemos diagnosticado, pero es una enfermedad en la que se ha visto en casos de circovirosis porcina. Es un virus que se ha visto en casos de circovirosis porcina, en casos de animales con diarreas, en casos de animales con encefalomielitis y en casos de animales sanos. Que tengamos virus no quiere decir que tengamos enfermedad. ¿Puede tener relevancia el bocavirus? En el porcino, de nuevo, puede detectarse en el suero, en el pulmón, en linfonodos, en las tonsilas, en el bazo. Puede producir animales en los que tengan diarreas, lo podemos ver, puede estar concomitante también con un coronavirus, pero eso no quiere decir que tenga relevancia. Veremos a ver si realmente produce enfermedad y las medidas que tenemos para poder crear vacunas para la misma. De momento, es un parvovirine, se llama bacoparvovirus y tendremos que estar expectantes para ver su posible relevancia de aquí al futuro. En el caso del Torquetenosus virus, tiene 2 genotipos distintos, que ya ni siquiera los pronuncio porque son difíciles de decir, pero no está demostrada tampoco la transmisión a humana. En estos casos pueden ser coadyuvantes de otras infecciones, puede estar asociado con circovirosis o incluso con el complejo respiratorio o el síndrome de dermatitis nefropatía porcina. De momento tampoco está asociada su transmisión a humana, pero tendríamos que tenerlo en cuenta su posible implicación. Y el circovirus tipo 3, que tal y como pone en todas las presentaciones, es circovirus, no circovirus, que estoy leyendo ahora. En este caso, sí que se produce una inflamación sistémica en los animales, hay enfermedad reproductiva, hay miocarditis, hay enfermedad respiratoria, hay temblor congénito, pero no lo identificamos tampoco con una enfermedad clara. Este es un ejemplo que hicieron en Cataluña de serología para circovirus tipo 3 y cómo en cada una de las comarcas eran los niveles. Por supuesto, en los niveles más oscuros, una serología más alta que en los niveles más claros. El que tenga relevancia lo veremos con el tiempo, ¿vale? Seguramente el CRESA trabaja en eso objetivamente. ¿Qué conclusiones tenemos?
En general, el 60% de los patógenos humanos son de origen animal, eso lo tenemos claro, y el 75% de enfermedades animales emergentes pueden transmitirse a humanas. Cada 8 meses surge una enfermedad emergente. Esta es la visión que tenemos que tener en cuenta de cara a la emergencia, trabajemos en el porcino o no. Hay una serie de factores que favorecen esa emergencia: el desarrollo económico, las políticas de salud pública, la guerra y el hambre, el bioterrorismo, por supuesto que el bioterrorismo también, los ataques con Anthrax en 2001 en Estados Unidos, puede favorecer que aparezca una enfermedad emergente, cambios en la demografía, en el cambio climático, todo ello es lo que hace que realmente podamos tener una enfermedad emergente. ¿Qué es lo que haremos y qué probabilidad tenemos de que aparezca una enfermedad nueva o emergente y se mantenga en la población? Pues va a depender. Esta enfermedad afecta a múltiples especies, eso nos va a ayudar o no nos va a ayudar si afecta a muchas especies. Tiene una aparición súbita epidémica y se extiende a la población susceptible haciéndose endémica. Una vez que estemos en esta situación tendremos dos opciones. O bien podremos erradicarla, que generalmente es cuando hablamos de aquellas enfermedades emergentes que se limitan a una zona, podremos eliminar a esa población susceptible, o bien podremos hacer una vacunación y un tratamiento, con lo cual esa endemia hará que la enfermedad permanezca durante el tiempo. Podremos hacer un control y una vacunación. En general, como conclusión, las enfermedades emergentes tienen esta aparición súbita e impredecible, pueden comportarse como epidémicas. Es posible que las enfermedades que sean subclínicas hoy, como estas 3 que os acabo de decir, sean las enfermedades del futuro. Eso no lo podemos predecir. Hay que convivir con este escenario y tenemos que estar preparados a nivel de emergencias. Y, por supuesto, el riesgo de enfermedades emergentes y reemergentes en cualquier especie, pero sobre todo en el porcino, es elevado. Así que muchas gracias por su atención y si tienen cualquier cuestión. ¿Vale? Pues nada, muchísimas gracias a nuestros 3 directores que han actuado como ponentes en esta sesión. Vamos bastante bien de tiempo. Yo no sé si abrir el turno a alguna pregunta o, como en realidad ahora tenemos una media hora de café, que creo que puedo. Bueno, la idea era que, como siempre se llega ahí como con prisas y tal, interaccionar ahora un poco entre todos antes del resto de las sesiones. Yo creo que durante el café, ¿no? Sí, claro. Sí, lo tienen. Y ahí podremos, pues eso, ampliar ideas como las que hemos tenido en esta sesión sobre el enfrentamiento entre los productores de porcino y de tomates, o la cantidad de enfermedades y vamos a morir todos. O que es mejor no comer fruta porque te pillas un virus Nipah que tienes un 40% de posibilidad de morirte. Como decía, nos tomamos un café entonces en la sala que está junta y, bueno, estamos de vuelta, si puede ser un poquito antes de las 12 para seguir con esto que hemos conseguido como hito de ir bien de tiempo.